Dios les bendiga, remanente fiel, amados de Dios. Hoy día entraremos en un estudio que, como siempre se les pide, tomen sus Biblias para que lo sigan, para que vean que estas cosas son así y para sacar la verdad de Dios que está oculta en toda aquella vana palabrería de las religiones. Este estudio es Las palabras tienen poder, andar práctico. Las palabras que se dicen, que salen por la boca, provienen del corazón, del centro de creencia de la voluntad. Por ello Dios nos dice, Mateo 12:34. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960, porque es la que está menos manipulada y que está más cercana a lo que Dios reveló a los santos hombres. Mateo 12:34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con las palabras que hablamos, cómo las usamos, qué sentido le damos, cómo las entendemos o cómo las interpretamos, porque muestra qué es lo que está prevaleciendo en nuestra mente. Muestra a qué Señor estamos sirviendo y se aplica exactamente también a lo que leemos. Un ejemplo de esto es que las religiones son fuertes en el Antiguo Testamento. Lo leen, lo estudian, lo memorizan, pero olvidan que aun siendo la palabra de Dios, no está dirigida a ellos. Está dirigida a siervos, está dirigida al pueblo de Israel, a los descendientes de Jacob. Y como enseñó el Hijo de Dios, es para nuestra enseñanza, por el contrario. ¿Entienden la diferencia? Todo el Antiguo Testamento, prácticamente hasta el libro de Hechos, es Antiguo Testamento. Jesucristo vino a lo suyo y vino a cumplir la ley. Él lo hizo. Pero del libro de Hechos en adelante, desde la promesa del derramamiento del Espíritu Santo y el nuevo bautismo, comienza la administración de justicia, mientras que el anterior era la administración de condenación o de muerte. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:38. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22:39. Y el segundo semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y como nosotros vimos en un estudio anterior, aquí agregaron la palabra de en depende. El versículo dice, pende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos cuelga o se sostiene toda la ley y los profetas. Como vimos en un estudio anterior, los que tradujeron cambiaron una palabra en este último versículo, pusieron depende, siendo que las versiones más antiguas de la Biblia dicen pende. ¿Cuál es la diferencia? Ahora veamos el significado de la palabra depende. Estar subordinado a una instancia superior, estar condicionado por algo y necesitar de alguien o algo para vivir o para funcionar con normalidad. Mientras que pende, dicho de una cosa, estar colgada, suspendida o inclinada. Depende da a entender que estos dos mandamientos están subordinados, condicionados o necesitan de alguien para vivir o funcionar con normalidad. Mientras que pende muestra que toda la ley y los profetas cuelgan, están suspendidos o inclinados a estos dos mandamientos. El Hijo de Dios Jesucristo mostró cuán grandes son estos dos mandamientos, con la salvedad para aclarar que mi prójimo es aquel que escucha y hace la voluntad revelada de Dios. Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Para nosotros los que creemos en Dios y que procuramos presentarnos a Dios aprobado, esto toma mayor relevancia, ya que por mis palabras puedo ser justificado ante Dios o puedo ser condenado. Jesucristo enseñó esta verdad. Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Lucas 6:48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca.
Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. El adversario de Dios se ha encargado de ocultar esta simple verdad, lo que ha ocasionado el surgimiento y afianzamiento de doctrinas cerradas en la mente de las gentes y el surgimiento de innumerables religiones, sectas, ministerios, ONG o como quieran llamarles, pero que han olvidado lo más importante. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Juan 17:7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Cuánto poder en las palabras dichas por el Hijo de Dios? Esta es una oración de poder y con poder, porque Jesucristo hablaba de lo que su Padre le inspiraba. ¿Recuerdan que el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús al ser bautizado en el Jordán por Juan Bautista? Por medio de ese Espíritu Santo, Dios le revelaba todo lo que Jesús necesitaba saber para llevar adelante su ministerio. El mismo Espíritu que le dotaba de la autoridad para representarlo aquí en la tierra. ¿Recuerdan que decía, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre? Debemos entender y creer que Dios es perfecto y que no necesita que se le interprete humanamente lo que nos quiere enseñar. Así lo mostró el Hijo de Dios Jesucristo mientras cumplía su ministerio. Así también lo dejó establecido Dios cuando inspiró a Timoteo. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No, no olviden lo que ya hemos estudiado con respecto a la palabra para. Muestra el propósito. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. El propósito es enseñar. Para. El propósito es redarguir. Para. Muestra el propósito que es corregir. Para. Muestra el propósito que es instruir en justicia. Y en 2 Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, y el propósito es para toda buena obra. 2 Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para nosotros que sabemos y entendemos que Dios nuestro Padre tiene un propósito para todo lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice, no deberíamos entender, leer o hablar otra cosa que no sea solo lo que está escrito. En este estudio veremos ejemplos en que el adversario, usando de astucia y usando además a hombres y mujeres corruptos de entendimiento, ha pervertido la exactitud de lo dicho por Dios. Dejaremos de lado la tentación a Eva o la tentación a Jesús, porque el adversario abiertamente mal usa la palabra sacándola de contexto y dándole un uso antojadizo. Ambos relatos ya se abordaron en estudios anteriores en detalle. Veremos errores prácticos en los que han incurrido las religiones y sus seguidores por no poner atención a las palabras reveladas por Dios y el sentido que éstas tienen. Por tanto, tampoco veremos Juan 1:1 y a la mala traducción de la palabra logos, que también se trató en detalle en un estudio anterior. Comenzaremos con una frase usada recurrentemente sin entender o ver la connotación oculta que esta palabra tiene, y esta es Dios Padre. Me pregunto, ¿hay un Dios Hijo? ¿Que hay más de un Dios? ¿Se entiende por qué las palabras tienen poder?
Dios Padre, Dios Hijo, es una doctrina que fue decidida en los concilios católicos de Nicea en el 325 después de Cristo y Constantinopla en el 381 después de Cristo, donde se perfiló la misma doctrina que la gran mayoría de las religiones defiende. Jesús es Dios. Dios se encarnó en Jesús. Es Dios encarnado la doctrina trinitaria, que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo. Es Dios dividido en tres. ¿Por qué entonces está en la boca y en el corazón de los que se dicen creyentes? Porque son creyentes incrédulos. Dicen creer en Dios, pero no creen la palabra revelada de Dios. La interpretan, dando por sentado que son más inteligentes que Dios, que tienen más sabiduría que Dios, ya que pueden explicar mejor que Dios lo que quiere comunicar a los oyentes. Se sientan en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Recuerdan quién hizo lo mismo y las consecuencias que tuvo? Vayamos a Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:15. Mas tú eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Muchos dicen amar a Dios, pero tienen y manifiestan la soberbia del diablo. Nosotros los creyentes debemos procurar renovar nuestra mente a la palabra de Dios. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como vimos con anterioridad del libro de Romanos, es el reglamento de vida del creyente y también nos instruye a renovar la mente, los patrones de pensamiento que están moldeados por el mundo, por la carne, por los cinco sentidos. Acabamos de leer Efesios y son todas acciones que nosotros debemos hacer. Nosotros somos los que nos despojamos del viejo hombre. Nosotros somos los que nos renovamos en el espíritu de vuestra mente. Nos vestimos del nuevo hombre. Son todas acciones que nosotros debemos hacer. No esperemos que Dios haga, o como algunas religiones dicen, Dios me va a cambiar. Eso nunca va a ocurrir porque estaría pasando sobre tu libre albedrío. Porque tú no has decidido cambiar, entonces esperas que alguien más lo haga. Dios no es así. Dios se mueve en la medida que tú te mueves. Si tú renuevas tu mente, Él se fortalece en tus debilidades. Así está escrito. Vayamos a Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También vimos esta palabra transformaos, que es metamorfos, el cambio de una oruga a una mariposa, también lo vimos en detalle. Eso es lo que muestra la palabra metamorfos. Estábamos muertos en delito y pecado, después de confesar Romanos 19:10, renacimos y nos levantamos como una mariposa, como esa perla preciosa que Dios dice que somos. ¿Quieres comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Entonces escucha esta poderosa palabra de Dios y ponla por obra. Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Romanos 15:6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan la diferencia? Dice al Dios y Padre. Está hablando de uno mostrando la cualidad de Padre y su autoridad como Dios, y a Jesucristo en su calidad de Hijo, pero al decir Dios Padre, quitando la I, se perdió toda la diferencia y deja abierta la posibilidad que haya un Dios Hijo o la doctrina trinitaria de un Dios dividido en tres, que fue decidido por la religión católica en los concilios de Nicea, como les decía, en el 325 y en el de Constantinopla en el 381. En la palabra revelada de Dios siempre se marca la diferencia. Mi Dios, nuestro Dios, el Dios y Dios, Dios nuestro, etc. Veamos un ejemplo, Deuteronomio 4.2. No añadiréis a la palabra que yo os hablo, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordené. Si esto hiciera las religiones, ¿habrían religiones? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. El mandato de Dios es tajante, no añadir ni de disminuir a la palabra de Dios, sino de guardar los mandamientos que entregó por medio de esta palabra revelada. Hay también otra palabra que ha ocasionado el error doctrinal y práctico, y esta es la palabra Señor, ya que se le interpreta tanto Dios como Cristo o Jesús. Para entender la diferencia debemos, como siempre, buscar en todo el material que hoy está disponible, y en este caso el diccionario bíblico Vine. Cuando se refiere a Jesucristo, también lo vimos, es Kurios. Propiamente adjetivo que significa la posesión de poder, se utiliza como nombre y se traduce en la escritura bien como amo o señor, siendo un título de amplio significado que aparece en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Pablo ordinariamente emplea Kurios para designar al Señor Jesús. Por ejemplo, 1 Corintios 1.3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los dos curas católicos que tradujeron la Biblia desde el griego, asumieron, ya sea por ignorancia o por mandato de sus superiores, por lo que dieron siempre la connotación de referirse como Señor tanto a Dios como a su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan el nombre de este estudio? Las palabras tienen poder en el andar práctico. Lo que tú digas mostrará lo que tienes en tu corazón, el cardia, el centro de creencia de tu voluntad, lo que se manifestará en tu andar, ya sea para bendición o para maldición. ¿Cómo entonces sabremos cuándo Señor se refiere a Dios y cuándo se refiere a Jesucristo? Leyendo el contexto, es decir, todo el capítulo de ser necesario. La luz a esa duda siempre estará ahí mismo donde está escrita. Esta es una de las claves de la investigación bíblica, tema que se trató en uno de los estudios con anterioridad. Además, como también vimos, con el escudriñar las escrituras y usando todos los medios que nuestro Padre ha hecho disponible. De esta manera vemos que en griego, al referirse a Dios, la palabra usada en griego es kuriou, y cuando se refiere a Jesús, la palabra usada en el griego es siempre kurios, Señor. Veíamos también con anterioridad cómo los ídolos han sido enquistados en los pueblos por el Dios de este siglo, y lo ha hecho desde que fue expulsado por querer ser igual al Altísimo. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. He aquí el adversario, el arcángel caído, la motivación que tuvo y que aún tiene. Él busca ser adorado como Dios. Algunas veces lo hace encubiertamente y en otras formas descarada. Con Eva lo hizo abiertamente, se mostró cómo es y cómo actúa, al igual que hoy. Se presenta con astucia, solapadamente, siguiendo un patrón de comportamiento que, si nos ejercitamos, si nos preparamos y entrenamos nuestras mentes y pensamientos a la luz de la palabra revelada de Dios, será fácil de ver en el mundo de los sentidos. Será fácil descubrir lo que el enemigo de Dios hace en forma encubierta en las sombras. Son 5 pasos que el diablo repite una y otra vez.
cuestiona la palabra de Dios, lleva a considerar lo que Él dice, agrega a la palabra revelada de Dios, quita a la palabra de Dios, niega la palabra de Dios. Siempre lo hace por medio de palabras, palabras dichas con astucia. Debemos entender que sus palabras también tienen poder, pero ese poder es para engañar en forma ladina, solapada, y siempre tendrá como resultado final alejar a la gente del camino trazado por Dios, y lo llevará a adorarlo a Él por medio de la idolatría o la egolatría. Habíamos visto los 5 pasos. Cuestiona la palabra de Dios. Si tú a un religioso le dices que está disponible el ser lleno del Espíritu Santo, el ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, la cuestiona. Él dice que no es así. Te lleva a considerar lo que él dice. La religión dice que todo eso para el tiempo pasado, no para hoy. Agrega la palabra revelada de Dios. Lo vimos y el mejor ejemplo es Juan 1:1, donde dice verbo, porque así lo tradujeron. Ellos ponen Jesús en sus mentes, entonces como Jesús está ahí, es Dios. Quita la palabra de Dios. Dios dice que Él no cambia, pero para las religiones sí cambia, porque su promesa del derramamiento del Espíritu Santo y para que su palabra llegara hasta lo último de la tierra, hoy día no es así porque era para el otro tiempo. Niega la palabra de Dios. No está disponible hoy día ser lleno del Espíritu Santo. No está disponible hoy día ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Hay que meterse al agua. Vayamos a Daniel 5:22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Si leen desde el primer versículo verán que el rey Belsasar había roto los principios a causa del vino, y en su caída arrastró a la concurrencia. Daniel 5:4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué hace el mundo que no se ha dado cuenta que la embriaguez no solo se refiere a la ingesta de vino? La embriaguez por el poder, luchas por tomar el liderazgo, la embriaguez espiritual por no discernir la verdad del error. Alguien que comete delito bajo la influencia del alcohol dirá, no sabía lo que hacía, no me acuerdo. Es igual a los religiosos y a sus líderes. No saben diferenciar la verdad del error. No saben o no se dan cuenta que la palabra de Dios no es de interpretación privada. No se acuerdan cuál es la voluntad revelada de Dios y prima por sobre la verdad de la revelación de la palabra de Dios el error doctrinal y práctico enseñado por las religiones en las que participan y los hombres corruptos de entendimiento que tienen cauterizada la mente, dejando de ser un error de juicio para llegar a ser un error de corazón. Y cuando esto ocurre, ya no hay salvación posible. Algunas religiones evitan el beber el vino, pero ignoran las escrituras y el poder de Dios. Jesús convirtió el agua en vino. En la cena usó vino. En casa de pecadores se bebía vino. Por tanto, ¿el vino es malo? Graso error. Los excesos son malos. Escrito está, todo lo que Dios creó es bueno. El Hijo de Dios transformó el agua en vino, por tanto, no es malo. A Timoteo Pablo le dijo que usara un poco de vino por causa de su estómago. Pero debemos entender que Dios dice, hágase todo decentemente y en orden. Pero sigamos con el relato. Volvamos a Daniel y vayamos a 5:23. Sino que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, disteis alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y el Dios en cuya mano está su vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Nota la constante en la caída de estos hombres? Egolatría, soberbia, desobediencia a los mandatos de Dios e idolatría, entre otras características. Veamos por ejemplo Daniel 5:24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Daniel 5:25. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsim. Daniel 5:26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin.
Daniel 5, 27. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Daniel 5, 28. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Cuántos hoy tienen el coraje de enfrentarse al mundo y condenarlo por sus obras perversas? Porque Dios dice en su palabra que cualquier acción que el hombre o la mujer haga y que él no haya pedido es un fuego extraño, no le agrada, y que la rechaza porque es abominable a sus ojos. Siempre es y será lo mismo, idolatría y egolatría. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Querida familia de la fe, bienvenidos al desafío de hacer la voluntad de nuestro Padre, usando bien la palabra de verdad, con el pleno conocimiento que esta palabra tiene poder para salvarnos y para salvar también a otros. Hoy Dios, nuestro Padre, nos dice lo mismo. Yo no pido sacrificio, no pido ayunos, no pido cantos o danzas. Lo único que pide es adoren en espíritu y en verdad. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, firmes y adelante.